Muy buenas noches. Hoy quiero compartir la palabra que Dios tiene para nosotros. Voy a empezar con una oración. Señor, te doy gracias por este fin de semana tan hermoso que nos has regalado. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por cada día que nos regalas en tu infinita misericordia. Te pido, Padre, que prepares la mente y el corazón de cada persona que va a recibir esta palabra, que pueda atesorarla, Señor, y seamos buena tierra, que demos mucho fruto, mi amado, así como el trigo, que seamos fructíferos, que nos reproduzcamos y seamos de bendición para otros. Gracias, Padre, todo te lo pedimos en tu nombre, poderoso Jesús de Nazaret, y te pido, Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo esta palabra este día, que no sean mis pensamientos, sino tus pensamientos, que sea tu corazón hablándole, Señor, a tu pueblo, a tus hijos y a cada una de las personas que tú quieres atraer hacia ti. Te lo pido, Padre, en tu nombre poderoso Jesús de Nazaret. Amén. La palabra que hoy Dios tiene para nosotros es la parábola del sembrador. Esta parábola habla sobre los diferentes corazones, sobre las diferentes actitudes, en cómo la palabra de Dios cae en cada una de las personas. Y Jesús, hablando, platicando esta parábola, más abajo la explica detalladamente, qué es esta enseñanza que Él quiere dejarnos, qué es esto que el Señor, cuál es el consejo, cuál es ese mensaje que quiere darnos. Entonces, está en Mateo 13, vamos a leer del 3 al 8. Dice: entonces Él les habló muchas cosas en parábolas diciendo: he aquí un sembrador salió a sembrar, y al ir sembrando sucedió que parte de la semilla quedó a un lado del camino, y llegaron las aves y se la comieron. ¿Quiénes eran estas aves? Es muy importante. ¿Por qué la semilla quedó en el camino? ¿Por qué fue tan fácil para las aves comérsela? Porque si la semilla hubiera caído sobre tierra, quizás sería más difícil, pero esta semilla cayó en el camino, no cayó en tierra, no llegó a caer en un lugar donde pudiera, fue una semilla que no cayó en un lugar donde pudiera reproducirse, porque en el camino no puede reproducirse. Entonces, dice, acá Jesús explicando la parábola en el versículo 18 dice: entiendan pues la parábola del sembrador. Cualquiera que escucha la palabra del reino y no la entiende, llega el maligno y arrebata la palabra que le había sido sembrada en su corazón. Esta representa a la que fue sembrada a un lado del camino. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona, porque aquí se refiere a las personas, dice alguien que no la entiende. Entonces, la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra. La tierra es el corazón. Por eso dice que, que cae esa semilla, pero la persona, ¿qué pasa con la persona? Dice que la persona no entiende, no entiende el evangelio, no entiende la palabra. Entonces, qué hace el enemigo? Vienen las aves, que son los espíritus malignos enviados de parte del enemigo, y se llevan esa palabra, ese mensaje que se le dio a esa persona. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, dice que es ¿por qué se lleva ese mensaje el enemigo? ¿Por qué se lo lleva? Aquí aclara el Señor diciendo: porque no la entendieron. ¿Cómo es posible que personas no podamos entender la palabra? Es muy sencillo, es lo que pasa actualmente. Actualmente, tú le invitas a la gente a ir a la iglesia, tú le hablas del evangelio, le dices que Jesús murió por ti, pero mucha gente dice: pero ¿por qué murió? O sea, ¿por qué? No entiendo. Ah, Jesús murió por ti. Ah, pues qué bueno. Pero la gente no entiende, no comprende la palabra. Les dices que pues porque había un pecado, que Adán y Eva pecó y que él vino a limpiar ese pecado, y dicen: bueno, pues Adán y Eva pecó, ¿yo qué culpa tengo? Pero ¿por qué las personas no entienden? Porque
esta palabra, cuando recibes la palabra y no la recibes con el corazón correcto, no estás interesado en investigar, no te interesa. ¿Por qué? Porque no entiendes. Tú piensas que cuando te invitan a la iglesia es una religión. Los religiosos, los aleluyas, ves la palabra de Dios como religiosidad y no es así. La palabra de Dios no es religiosidad, es un mensaje de salvación, es para que tu alma se salve, es para que tu alma no se pierda. Por eso hay una palabra que dice, este, que su palabra es vida, que es vida y dice que es paz para tu alma, descanso a tu alma. ¿Cómo es esto? La sangre de Cristo vino a quitar nuestros pecados, a limpiarnos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y si estamos sucios, si estamos llenos de pecado, estamos condenados a estar separados de Dios. Cuando Adán y Eva pecó, Dios los separó. ¿Por qué? Porque los echó fuera del huerto, porque el pecado no puede habitar el pecado con Dios, porque Dios es un Dios santo. Entonces, la única manera para que nosotros fuéramos santos y pudiéramos volver a habitar con Dios es ser limpiados. Y lo único que nos podía limpiar era una sangre sin pecado, alguien que no tuviera pecado. Por eso tuvo que venir Dios mismo, nacer de una virgen, porque Él vino, dice que fue tentado en todo y nunca pecó. Entonces dio su vida para que tú fueras limpiado, para que pudieras vivir eternamente con Cristo. ¿Qué pasa cuando una persona decide no vivir con Cristo? ¿Qué pasa cuando una persona decide no ser salva? ¿Qué pasa cuando una persona decide no tener el evangelio? Pues dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero se refiere, muerte significa separación, se refiere a vivir separado de Cristo eternamente, separado de Dios eternamente. ¿Y cuál es el problema de vivir separados de Dios eternamente? Que el enemigo va a venir a pelear esa alma que como no es de Dios, le pertenece al enemigo. ¿Por qué le pertenece al enemigo? Porque la Biblia dice que todo aquel que es vencido por alguien se vuelve esclavo de quien lo venció. En este caso nosotros somos vencidos por nuestros deseos, por por nuestra carne, por el pecado. Nosotros nos dejamos vencer por el pecado. ¿Cómo? Desde el momento, eh, la fornicación, el adulterio, las mentiras, el odio, el resentimiento, son pecados que nos separan de Dios. Entonces, cuando nosotros nos dejamos vencer por esos pecados, nosotros no somos propiedad de Cristo. Somos creación de Dios, pero no somos sus hijos ni somos su propiedad. Entonces vamos a vivir esta vida, pero va a llegar el momento que vamos a morir y vamos a estar delante de Cristo del tribunal y vamos a dar cuentas a Dios. Y si nosotros no le pedimos perdón y no nos limpiamos con lo único que nos puede justificar delante de Dios, con lo único que nos puede limpiar los pecados, con lo único que nos puede hacer justos y limpios delante de Dios, si no agarramos ese sacrificio y esa sangre no está sobre nosotros, nosotros estamos automáticamente condenados ya. Ya tenemos una sentencia de muerte. Desde el momento que tú empiezas a ejercer el pecado, por eso los niños, porque no somos condenados por el pecado de Adán, somos condenados por nuestros pecados. Los niños, ellos, cuando tienen un tiempo, unos años de inocencia, ellos no tienen pecado porque aunque nacen con el pecado, todavía no lo han llevado a cabo, no lo han ejercido. Entonces los niños, en su inocencia, de ellos, por eso dijo Jesús, es el reino de los cielos. Pero desde el momento que tú y yo crecemos y perdemos esa inocencia y pecamos sabiendo lo que es el bien y el mal, que ya tenemos una conciencia, ya hay una sentencia de muerte
en nosotros. Ya no podemos habitar con Dios porque ya estamos sucios delante de Él, ya pecamos y la paga de pecado es muerte. Ya estamos condenados, ya tenemos una sentencia de muerte. Somos como esos presos que ya tienen una sentencia que solo están esperando que sea aplicada la sentencia hacia ellos. Así. Entonces, ¿qué pasa? Jesús viene y da su vida, dice, a favor de muchos. Él dice la Biblia que Él cargó nuestros pecados y nuestras culpas. Cuando Él murió, la sangre que se derramó, Él todos los pecados de nosotros los cargó. Entonces, ¿cuál es la única manera de ser limpio? Es darle gracias a Dios por el sacrificio, recibir ese sacrificio, recibir esa sangre y limpiarnos con la sangre de Él, que es lo único que nos puede limpiar. Nada más nos puede limpiar más que la sangre de Cristo. Y por eso hay un texto bíblico que dice, este, que dice, esta es la condenación, que la luz vino, pero amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas. Dice que todo aquel que en Él cree no será condenado. ¿Por qué? Porque si vamos con Él, le pedimos perdón y nos ponemos a cuentas y nos limpiamos con su sangre, ya no somos condenados. ¿Y cómo puedes saber que de verdad ya no eres condenado? Porque el que te va a condenar es Jesús, pero si tú vas con Jesús, que es tu juez, que es el que en algún momento te va a condenar, tú le pides perdón y le dices que te limpie, que crees que Él es el Hijo de Dios y que te puede perdonar tus pecados, que le pides perdón, que le pides que te dé su espíritu, porque dice que Él nos mandaría un ayudador, el que nos ayuda, el que nos fortalece y el que va a formar el carácter de Cristo en nosotros. Si tú le pides perdón, Él que es tu juez, el único que te puede condenar, ¿quién te va a condenar si tú ya te pusiste a cuentas con el juez, que es Cristo, el único que te podía condenar? Si tú ya te pusiste a cuentas con Él, ¿quién te puede condenar? Nadie te puede condenar, porque el único que condena es Él y también el que justifica es Él. Pero si no entiendes qué es el Evangelio y solo lo ves como religiosidad, y cuando Dios te da una palabra, tú no la buscas, tú no estás constante en buscar esa palabra, va a venir el enemigo, te va a meter incredulidad, se va a robar lo que te ha sido dado, algo tan valioso que es la salvación. Escucha, no es religión, ni es salvación. Va a venir y te va a quitar tu salvación y tu alma se va a perder. ¿Por qué? Porque tú no buscaste la palabra de Dios, no buscaste conocer a Dios, no buscaste leer la Biblia, no buscaste a Jesús, no te acercaste y permitiste que el enemigo viniera y te metiera incredulidad y te robara lo que te fue dado. Por eso en una parte de la Biblia dice que al que tiene se le dará más, o sea, al que busca se le va a dar más, porque dice la Biblia que el que busca lo va a encontrar. Dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Quién es el que no tiene? El que no busca, el que no se acerca, el que no se informa. Aún lo que tienes se le quitará. ¿Quién se lo va a quitar? Dios no te lo va a quitar, porque Dios quiere que seas salvo. Por eso dijo que no vino a condenar al mundo, sino que se fuera salvo por medio de él, porque nadie llega al Padre si no es por Jesús. Así dice la palabra de Dios. No podemos llevar a Él porque somos delante de Él, estamos llenos de pecado. Y el único que nos puede limpiar es Jesús. Cuando el Padre te ve, va a ver la sangre de Cristo en ti y es lo único que te puede justificar. ¿Cómo es esto? En el tiempo antiguo se sacrificaban animales, pero ahora ya no hay que sacrificar animales. Ahora el único sacrificio es Cristo y es gratuito. Es un regalo gratuito para ti y para mí. Pero si no entiendes que es un regalo que te va a salvar, que te va a librar de la condenación eterna, que te va a librar del fuego eterno, del infierno, que te va a librar de que el enemigo venga por tu alma, que la reclame suya. Si no entiendes eso, entonces el enemigo va a venir y va a robar tu alma y se va a llevar lo que te ha sido sembrado.
Entonces, ¿quién es el otro? Dice en el 4. Y al ir sembrando, sucedió que parte de la semilla quedó a un lado del camino, llegaron las aves y la comieron. Esto es el que no entendió la palabra, pero tampoco le interesó buscar ni le interesó acercarse. Entonces le fue quitado lo que Dios le había dado, lo que Dios le había sembrado, con incredulidad, con engaños. Dice, pero otra parte cayó en pedregales, que no tenía mucha tierra y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero al levantarse el sol se marchitó y se secó porque no tenía raíz. Aquí, ¿cuál fue el problema con esta persona, con esta semilla que fue sembrada en esa tierra, que fue sembrada entre piedras? Y dice que como fue sembrada entre piedras, sí brotó pronto, o sea, sí dio, sí recibió, sí brotó, o sea, esa semilla en el corazón sí dio fruto. Pero ¿qué pasó con esa semilla? Se secó, dice, porque no tenía raíz. La raíz es la que corre hacia el agua. La agua es la que alimenta la planta. Si no tiene raíz, no va a agarrar agua y si no tiene agua se va a secar. Entonces dice, aquí Dios le explica, la que fue sembrada en pedregales, dice, representa al que escucha la palabra y la acepta inmediatamente con gozo. Es como que tú escuchas una prédica que habla de tu salvación y en el momento dices, ah, ya entiendo por qué Jesús vino. Ah, gracias. Y vas y haces una oración de fe. Esa oración donde dices, perdóname, límpiate, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entonces tú la aceptaste y la palabra la recibiste y hiciste esa oración de fe. ¿Cuánta gente no hay que va a una iglesia y le dicen, pasen el que quiera hacer una oración y pasa y la hace? O sea, en el momento es salvo, porque hizo esa acción de fe. Entonces, esa persona dio frutos. Pero ¿qué pasó? Dice, pero no tenía raíz en sí mismo, sino siendo temporal, cuando surge la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué pasó? Dice, primeramente que no tenía raíz. ¿Qué es esto? No se alimentó, o sea, no buscó, sí le gustó, sí la aceptó en el momento, pero no siguió yendo a una iglesia, no siguió buscando de Dios, por lo tanto no creció la planta, sino que se quedó estancada, no tenía raíz, no hubo una raíz que corriera hacia el agua. ¿Qué es el agua? El agua es la palabra de Dios. La Biblia dice que el agua es la palabra de Dios. Dice la Biblia que también el agua es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu, es la presencia de Dios. Por eso el Señor dice, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. La agua es lo que te limpia, es su palabra. La agua también es Dios mismo habitando en ti. Entonces dice que esta cayó entre pedregales, que cuando salió el sol, ¿qué fue el sol? Fue lo que la secó. Esta sí creció, sí brotó esta semilla, esta persona sí recibió la palabra, sí le gustó, sí la aceptó, sí recibió a Jesús, sí le pidió perdón, sí fue salva en el momento, pero dice que fue de poco tiempo, de poca duración. ¿Por qué fue de poca duración? Porque como no tenía raíz, ¿qué significa? No fue plantada en ninguna iglesia, no se plantó en ninguna iglesia. ¿Cómo es que hacemos raíces? Cuando buscamos un lugar donde reunirnos y ahí nos planta Dios, ahí te planta Dios, ahí te quedas tú recibiendo, recibiendo para que vayas madurando como la semilla que queda sembrada en la tierra. Entonces llega una madurez que se rompe y sale la raíz y la raíz rápido va hacia el agua y empieza a agarrar agua y ahí es donde crece la planta. Pero ¿qué pasó? Que no tuvo raíz. ¿Qué significa esto? No se plantó en la casa de Dios, no se plantó buscando su palabra, entonces no recibió agua. ¿Qué es la agua? La palabra, la que te limpia, la que te llena, la que te enseña.
con la palabra tú aprendes a conocer a Dios y también buscando la presencia de Dios en oración, en lectura de Biblia, es donde te vas llenando de la presencia de Dios, que es también el Espíritu de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, no permaneces, aunque haya problemas. ¿Por qué? Porque empiezas a escuchar la voz de Dios y Dios te empieza a hablar y te empieza a decir por aquí no, por allá sí. Pero eso solamente se consigue buscando, porque por eso dice la Biblia, buscarme y viviréis y hallaréis descanso para tu alma. Solamente buscando a Dios vas a vivir y vas a agarrar descanso para tu alma. No vamos a tener descanso si no buscamos a Dios. Entonces, tú puedes recibir la palabra, puedes entenderla, puedes hacer una oración de fe, pero si tú no te encargas de madurar esa palabra, de madurar como persona, de ir a la casa de Dios, de plantarte en la casa de Dios y de estar recibiendo palabra, te vas a secar. Van a llegar los problemas, no vas a entender, vas a decir, uy, como muchas personas, ¿no? Que van a la iglesia, que reciben a Cristo y que vienen los problemas y dicen, uy, cuando no iba a la iglesia, cuando no conocía de Dios me iba mejor y ahora que estoy buscando a Dios me va peor, pues mejor no voy, porque no entendieron. No entendieron que no se trata de que te vaya súper bien en esta tierra, no te trata de que Dios te bendiga, se trata de pelear por tu vida eterna. ¿Por qué? Porque eso es el tesoro más grande, la vida eterna. El tesoro más grande no es tu casa, tu carro, ni que te vaya bien, sino el tesoro más grande es que tú tengas una vida eterna asegurada con Dios, una salvación. ¿De qué estás salvándote? De una condenación eterna, un sufrimiento eterno. El regalo más grande que Dios te está regalando es tu salvación, es vivir eternamente con Dios, es tener paz para por siempre, no es ser condenado y no pagar un precio por el pecado, viviendo en un infierno eterno, en una condenación eterna. No entendimos que ese es el regalo que Dios te da y es por lo que vale la pena aferrarse, es por lo que vale la pena buscar, es lo único que vale la pena. Es por eso Jesús que cuando Marta le dijo, Señor, este, no te da pendiente que mi hermana, dice, me deje trabajar a mí y ella esté sentada ahí nomás escuchando tu palabra. ¿Y qué le dijo, Señor? Marta, Marta, tan afanada y turbada, solo una cosa te hace falta y esa debes buscar, dice, y ella ha escogido la mejor parte. ¿Cuál fue la mejor parte? Ella dejó todos los afanes, todo el quehacer de la casa, todas las necesidades y se sentó a escuchar la palabra de Dios. Solamente así vamos a dar frutos cuando le damos la prioridad a Dios y dejamos todo lo que estamos haciendo por buscar a Dios. Por darle el primer lugar, por darle el primer lugar a tu salvación, a tu vida eterna, porque esta vida es pasajera, pero la que viene va a ser para siempre. Aquí venimos de paso, todos vamos a morir, pero si tú no luchas por la eterna, vas a vivir una vida eterna, eterna es para siempre, nunca se va a acabar en una condenación, en un sufrimiento eterno. Por eso dice, buscarme y viviréis. Búscame y vas a vivir y vas a tener descanso eterno para tu alma, felicidad y paz. Dios no vino para salvarte de los problemas, aunque Dios es bueno y siempre nos va a librar en su amor y su misericordia. Pero Dios no vino para salvarte de estos problemas, vino para librar tu alma de una condenación eterna, vino para luchar por lo eterno, no por lo temporal. Por eso dice la palabra que el que pierda a mamá, a papá a causa de él ganará 10 veces más en el cielo. Que el que no ame más a Dios que a padre y a madre no es digno de él. Jesús en una ocasión cuando vinieron sus hermanos y su mamá, dice la Biblia, que vinieron a verlo y él estaba en el templo, le dijeron, ahí, he ahí tu mamá y tus hermanos. Y él dijo, ¿quién es mi mamá y mi hermano? El que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ellos son mi mamá y mi hermano. ¿Qué estaba diciendo? Mira, si tu familia no hace la voluntad de Dios,
va a ser tu familia en este pequeño tiempo, pero en la eternidad no va a estar contigo. Pero ¿quiénes van a estar contigo? Todos los que hagan la voluntad de Dios. Con ellos vas a vivir para siempre, eternamente. Ellos van a ser tu familia, realmente tu familia. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú amas de verdad a tu familia, lucha porque tengan una vida eterna, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y tú y toda tu casa será salva. Dios promete que si tú pones su confianza en Él y lo buscas con todo tu corazón, no solo tú, toda tu casa va a estar en la presencia de Dios, va a estar allá en el cielo, va a disfrutar de una vida eterna de paz. Dice que donde ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento, ya no hay nada, hay solo paz y felicidad. Allá va a estar tu familia contigo. Pero si tú rechazas a Dios y no lo buscas, dice que el que siembra para la tierra, de la tierra cosechará corrupción. O sea, si sembramos para este mundo, vamos a sembrar, a cosechar para este mundo y vamos a vivir eternamente pagando el pecado, pagando la maldad, pagando para lo que sembramos, porque no sembramos para el cielo, no podemos querer cosechar una vida eterna en el cielo si nunca sembramos para el cielo, si siempre sembramos nada más para esta tierra. Entonces, ¿por qué esta semilla que cayó en piedra se secó pronto? Porque no tenía raíz. ¿Por qué no tenía raíz? Porque nunca se sembró en una casa de Dios, en una iglesia, y nunca buscó la palabra. Se secó porque no tenía agua. Se secó porque no tenía la palabra, no conocía la palabra. Es como hay personas que han ido a la iglesia, van 2, 3 veces, reciben la palabra, creen en Dios, creen en Jesús, creen en la salvación, pero llegan los problemas. Ay, el Señor, no me ayudó. Ay, el Señor no hizo esto. Ay, porque tienen sus ojos puestos en las bendiciones que les prometen que Dios le va a dar. Sí, dice la Biblia, pero dice buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Primero tenemos que buscar a Dios y todas las demás cosas nos las da el Padre. Pero Él no promete que no vas a tener problemas, porque Él fue muy claro con sus discípulos, les dijo, van a sufrir persecuciones, dice, pero, dice, porque si a mí, dice que fui yo, dijo, si a mí me criticaron y me llamaron Belcebú, ¿cuánto no más harán con ustedes? Él no les prometió que no iban a tener aflicciones. Pero les dijo, pero el que persevere hasta el fin será el salvo. ¿En qué vas a perseverar? En tu fe, creyéndole a Dios. También les dijo, el que me negare en la tierra, yo lo negaré en el cielo delante de mi Padre. Qué triste que Dios cuando mueras y estés en su presencia te diga, no te conozco. ¿Por qué? Porque cuando estuviste en la tierra no quisiste buscarlo. Y si, no quisiste saber nada del Evangelio por no ser criticado, porque no se burlaran de ti, porque no dijeran, ay, mira la aleluya, ay, mira el cristianito, y lo negaste, con tus acciones lo negaste, y en tu trabajo lo negaste, y ¿qué va a pasar? Qué triste que Dios también te niegue, porque tú lo negaste con tus acciones, y nunca compartiste el evangelio, nunca compartiste la palabra, por miedo que te criticaran, por medio que se burlaran de ti, por miedo que te dijeran aleluya. Ahí es donde es probado nuestro amor a Dios. Dios sufrió todo eso, persecuciones, Dios sufrió críticas, Dios sufrió que lo rechazaran, siempre constantemente lo querían matar, lo estaban persiguiendo, estaban buscando la manera de hacerlo caer. Entonces, nosotros tenemos que, Dios dio todo por nosotros, Dios murió por nosotros, entonces nosotros tenemos que vivir una vida para Él y por Él, porque Él dio su vida por ti y por mí. Él vivió para mí, murió por mí. Yo voy a vivir para Él. Por eso dice la Biblia que a menos que el grano de trigo no caiga, no dará y muera, no dará frutos. A menos que no muramos a mi yo, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, a mis intereses, a mis propias necesidades, a que primero yo, no vamos a dar frutos para Dios. Si no morimos a que, ay, es que voy a trabajar en domingo porque necesito ganar más dinero, ay, es que voy a ir a vender porque quiero dinero, ay, es que voy a hacer esto. Si no pones primero a Dios, si no mueres, no vas a dar frutos. No vas a dar frutos para Dios y tampoco vas a cosechar para lo eterno. Y lo único que nos espera es una condenación y un tormento eterno. No se trata
de asustar a la gente. No creas que yo te quiero asustar, pero sí quiero que sepamos, porque dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No entendemos de qué Dios nos está librando. Dios no vino aquí a sufrir tanto como sufrió, porque dice la palabra de Dios que sudó sangre. ¿Sabes que el sudar sangre es posible? Pero solamente en un estado donde la gente está en tanta presión que dicen que las venas se revientan y literalmente empiezas a sudar sangre. ¿Por qué crees que Jesús estaba en tanta presión? Porque él sabía lo que venía, él sabía lo que iba a sufrir. Mas, sin embargo, dice la Biblia que por amor a ti y por amor a mí, sufrió hasta el final, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál era el gozo? Sabiendo que muchas almas se salvarían. Entonces, nosotros, si no morimos a nuestros sentimientos, a nuestros deseos, él dijo, Señor, en un momento de tanto estrés le dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Le está diciendo, si es posible que no viva yo esto, pero que no se haga como yo, sino como tú. Ahí Dios murió al decir, no quiero pasar por esto, me duele, no quiero vivir esto, pero que no se haga como yo. Ahí él murió. ¿Cuándo mueres tú? Cuando dejas de hacer lo que te gusta por buscar a Dios. Cuando dices que no se haga lo que yo, sino lo que tú. Ahí estás muriendo y ahí vamos a dar frutos. Entonces dice acá, pero al levantarse el sol se marchitó y se secó porque no tenía raíz. Al llegar los problemas, como no buscaba la palabra, no tenía conocimiento, no se sembraba en Dios, no había crecido la palabra en ellos, no había madurado, no era una persona madura, se secó. Porque una persona madura, ¿qué pasa cuando llegan los problemas? Va a decir, alguien que conoce la palabra, que conoce a su Padre, que es fiel, que te levanta, que no te va a dejar, va a decir, Señor, yo sé que tú eres bueno, que tú eres fiel y que tú me vas a ayudar con este problema. Yo no puedo, pero tú puedes, en tus manos lo dejo. Esa es una persona madura que conoce a su padre, que conoce la palabra. Pero una persona que no conoce la palabra, ay, me hice cristiano y mira los problemas, mejor, ya ni voy a ir a la iglesia porque peor me va. Ese es alguien que no conoce la palabra. Entonces, otra parte dice, cayó entre espinos, pero al crecer los espinos la ahogaron. Aquí abajo dice, la que fue sembrada entre espinos representa al que escucha la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y quedan sin frutos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que no estás buscando a Dios, por la que no estás yendo a su casa? ¿Cuáles son las preocupaciones en las que el enemigo te tiene amarrado, que está haciendo que la palabra no crezca en ti, que está haciendo que tú no busques a Dios? ¿Cuáles son esas espinas? Esta persona recibió la palabra, pero dejó que las preocupaciones, que los afanes y que el engaño, por eso dice el engaño de las riquezas, porque es un engaño. Porque nada de lo que tú hagas en este mundo te lo vas a llevar. No tienes tu día ni tu hora asegurada. Tú no sabes cuándo vas a fallecer. No sabes siquiera si vas a disfrutar lo que estás trabajando y haciendo. Y si tú te engañas creyendo que la felicidad viene del dinero y de producir todo lo que tienes y que cuando tengas todo lo que tienes vas a ser feliz, estás engañado, porque el día de mañana ni siquiera sabes si vas a estar viviendo y si vas a existir. Dice el engaño de las riquezas y los afanes. ¿Qué son los afanes? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no puedo. No puedo ir a la iglesia porque tengo que hacer esto. Dice, las preocupaciones. ¿Cuáles pueden ser tus preocupaciones? Necesito pagar esto, necesito pagar aquello. Dice que el engaño de las riquezas, que los afanes, ¿qué son los afanes? El trabajo, todo aquello que te distrae y las preocupaciones no le permitieron a esta persona crecer y buscar la palabra y llenarse de Dios. Eso fue más grande que lo que él conocía de Dios. Tú puedes haber ido algún día a la iglesia y haber conocido la palabra, pero si permites que el trabajo, que tus preocupaciones, que tus problemas se hagan más grande que Dios,
va a pasar esto. Van a ahogar lo que ha sido sembrado en ti. Entonces, más abajo dice, pero otra parte cayó en tierra fértil. ¿Qué es esto, tierra fértil? Tierra buena, personas que están dispuestas, que quieren aprender, que quieren buscar, personas que realmente quieren conocer a Dios, que tienen un corazón dispuesto para Dios. Esta es la tierra buena, la gente que de todo corazón lo quiere buscar, que pone en primer lugar a Dios, que hace un esfuerzo de buscarlo. Esta es la tierra buena. Y dice, cayó en buena tierra y produjo a 100, a 60 y a 30. ¿Qué produjo? Produjo frutos. ¿Sabías que el trigo, porque el Señor nos compara con el trigo, que el trigo es como, como una lenteja, así? ¿Has visto el granito de lenteja? Es como una lenteja. Cuando la hoja de trigo cae, crece, se hacen como 100 lentejitas en la pura copa del trigo. O sea que una bolita, que es una lentejita, produjo 100 o más. O sea, el trigo es muy fructífero, da demasiado, da en montones. Y eso es lo que pasa cuando alguien recibe la palabra, la aprende, la conoce, le dan ganas de compartirla porque quiere que las personas no se pierdan, sino sean salvas. Y entonces empieza a reproducirse una persona, un mismo trigo, da 20, da 30, da 50, da 100. Se reproduce en almas salvadas. Es un alma que se salvó, que empieza a reproducirse en almas, en 30 o en 50 o en 100 almas que van a ser salvadas porque comparte el Evangelio. Es buena tierra, es un corazón dispuesto a escuchar a Dios y es un corazón que entiende la necesidad de compartir la palabra y empieza a dar frutos, empieza a compartir, empieza a dar. No nos podemos quedar. La recibí, la conozco, me gusta, voy a la iglesia, pero nunca hablo de ello. Nunca me preocupo porque el vecino, porque la vecina, porque mi hermano sea salvo. Yo soy salvo, yo ya aseguré mi vida eterna, qué bueno, pero hay que compartirlo, porque tanto Dios me ama a mí como ama al que está a un lado de mí, y tanto valiosa es mi vida para Dios como valiosa es la vida para Él. De hecho, dice la Biblia que hay fiesta en el cielo por una alma que se arrepiente. O sea, para Dios dice la Biblia que el más pequeño para Dios es más grande en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios dice que cuando ve que una oveja se descarría y que ésta deja las 100 ovejas por ir por una que se va y que agarra más gozo por la que se había perdido y regresó que por las 100 que ya están ahí. No es que no nos ame, el Señor ya sabe que esas están bien, entonces Él quiere ir por más perdidas, y cuando alguien se arrepiente y busca a Dios y con todo corazón lo busca, el Señor hace fiesta, festeja. No hay nada más grande para el Padre que una persona que se dispone a buscarlo, a pedirle perdón y a buscarlo con todo el corazón. Entonces dice acá, porque dice, pero la que fue sembrada en tierra fértil representa a la que escucha mi palabra y la busca, se hace, ora, busca al Señor, que la atiende. ¿Quién es alguien que la atiende? Alguien que te atiende a ti, es alguien que va hacia ti. Ok, alguien que atendió la palabra de Dios es alguien que va y busca al Señor, va y busca su palabra, atiende la palabra. O sea, no hace oídos sordos, no solo se queda con, ok, qué bueno, pero nunca busca a Dios, nunca va a la casa de Dios, nunca se acerca. No, esta persona sí atendió la palabra, sí entendió que era importante ir a la casa de Dios, sí entendió que era importante leer la Biblia, sí entendió que era importante orar. O sea, sí se preocupó y sí buscó de la palabra de Dios, sí se llenó de agua para ser una semilla que creciera y diera frutos. Una semilla no puede evolucionar, no puede crecer si no tiene agua, y el agua es la palabra de Dios. Si no tiene raíz, si no se planta en la tierra y crece con el agua y se expande con la raíz, si no se planta en la casa de Dios y empieza a sembrarse en la casa de Dios y empieza a recibir palabra y no atiende a la palabra, no va a dar frutos. Solamente tú y yo vamos a dar frutos
Cuando nos plantemos, cuando busquemos el agua, cuando nos estemos llenando de la palabra de Dios, cuando nos estemos limpiando y alimentando de su palabra, solamente así vamos a crecer y vamos a dar frutos. En ti y en mí está nuestra decisión si vamos a hacer esa semilla que cayó en el camino, esa semilla que cayó en las piedras, esa semilla que dejó, que permitió ser ahogada por los afanes y por los problemas, o si vamos a hacer esa semilla que atendió la palabra, que fue y buscó al Señor. ¿Quién queremos ser? Pero ¿qué paga queremos tener? Porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Si nosotros sembramos para la tierra, vamos a cosechar corrupción, pecado y condenación. Pero si tú te preocupas por ser esa buena semilla y atiendes la palabra, tú vas a cosechar para el cielo y vas a tener vida eterna. Vas a cosechar lo eterno, no lo temporal, lo que es para siempre. Eterno significa por siempre. Estás cosechando para lo que es por siempre, no para lo temporal. Hace poco me tocó estar con una persona que falleció y que esta persona trabajaba y había tenido un dinerito y cosas. Pues en cuanto esa persona falleció, pues todas las cosas de él, absolutamente todo, su guardadito, todo, se, ya estaban viendo los que estaban alrededor qué se llevaban y con qué se quedaban. Y es así. Nada de lo que tú hagas te lo vas a quedar. En el momento podrás disfrutarlo, pero eso no va a pagar una vida eterna con Dios. Eso no va a pagar tu salvación. Eso no te va a justificar. Por eso dice la Biblia, ¿con qué pagará el hombre su vida? ¿Con qué la vas a pagar? Con lo único que puedes pagar tu alma, pagar tu vida, es con darle gracias a Dios por ese sacrificio y pedirle perdón y buscarlo con todo el corazón. El precio lo pagó Él. La sangre que te limpia no es la tuya. Tú no necesitas ir a una cruz y ser latigado y que tu carne sea rota porque ya Dios lo hizo por ti. Solo necesitas humillarte, pedirle perdón al Señor, darle gracias por el sacrificio, limpiarte con esa sangre, pero atender la palabra, seguirlo buscando. No permitir que nada se ponga en primer lugar que a Dios. Poner en primer lugar a tu Padre. Siembra para lo eterno y cosecharás lo eterno. No solo tú, sino también toda tu casa. Dice la palabra, cuando el Señor terminó de dar esta parábola, dijo, el que tenga oídos para oír, escuche. Si tienes oídos para oír, no estos, los espirituales que van a ir a atender la palabra. Si tienes oídos para oír, escucha. Escucha detenidamente lo que Dios te está diciendo. Búscame y vivirás y encontrarás descanso para tu alma. Búscame y vivirás. Deja lo pasajero, deja lo que no te da y lo que no te bendice y busca lo eterno, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna con Cristo Jesús, vida eterna en el cielo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Voy a hacer una oración para muchas personas que no entienden lo que es hacer una oración de fe, no entienden lo que es ponerse a cuentas con Dios. Es tan solo reconocer que Dios, que Jesús vino a morir por ti, darle gracias y pedirle que te limpie con su sangre, recibir ese sacrificio, pedirle que te escriba en el libro de la vida, en el libro que tiene el Señor en el cielo. Dice la Biblia que el que no fue encontrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Eso es todo aquel que no está en el libro. ¿Y cómo podemos estar en el libro? Nada más pidiéndole al Señor perdón, poniéndonos a cuentas con Él y limpiándonos con su sangre. Él es el que nos justifica y Él es el que nos condena. Pero si nosotros vamos con Él para que nos justifique, ¿quién te condenará? Si Él te justifica, ¿quién te condenará? Esto es un regalo. Esto es un regalo de Dios, vigente todavía. Su misericordia todavía está.
mas su misericordia no es por siempre ni para siempre. ¿Por qué? Porque tú no sabes cuándo te vas de este mundo, ni yo tampoco. Y si no estamos a cuentas con Dios, nos sorprende la muerte, ya no hay. Dice la Biblia que está escrito que el hombre viva una vez y después el juicio. Después de que nos llegue la muerte, ya no vamos a ver al Señor como nuestro Salvador ni nuestro abogado, sino como nuestro juez. Entonces iremos al juicio y ya no va a ser un Salvador. La misericordia en ese momento se terminó. Ya va a ser tu juez y el que te condenará. Esta es la oración. eh, Tú puedes hacerla en tu casa, en el momento que tú quieras, pero es una guía para que tengas una idea de más o menos cómo es. El Señor te va a dar las palabras, no te preocupes, tú tan solo tienes que disponerte tu corazón, escuchar la palabra y atenderla. Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, yo declaro que esta palabra va a dar muchos frutos en cada uno de los corazones que lo van a escuchar, Señor, a 30, 60 y a 100%, Padre. Padre, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad. Señor, reconocemos que tú veniste en la cruz para salvarnos y librarnos del pecado, de la condenación. Señor, te pedimos perdón por todo lo malo que hemos hecho delante de ti y te pedimos, Padre, que nos limpies con tu sangre preciosa. Recibimos tu sacrificio en la cruz que hiciste por nosotros. Gracias, Padre, por venir a este mundo y morir en la cruz por nosotros, Señor, para que fuéramos salvos. Te recibimos como ese Padre, como ese Señor y como ese Salvador. Nos limpiamos te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa, que nos escribas en el libro de la vida y que nos des, Padre, de tu Espíritu Santo, de esa agua viva, Padre, que forme en nosotros cada día tu carácter, el carácter de Cristo, que nos vaya guiando y enseñando, Padre, hacia tu verdad, hacia tu justicia. Danos hambre de tu palabra, sed de tu palabra, Señor. Enséñanos a amarte con toda la mente, el alma y el corazón y a tener un corazón dispuesto a buscarte cada día, Padre. Cúbrenos con tu sangre preciosa y llévanos y tráenos con bien donde quiera que andemos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Tengan bonito fin de semana. Y espero en Dios y yo declaro que realmente esta palabra va a dar muchos frutos y esta palabra a mí me ha enseñado mucho y sé que también a ustedes el Señor les enseña mucho este día y les va a enseñar mucho cada día y que su Espíritu Santo sea guiándolos donde quiera que vayan en el nombre de Jesús. Amén. Bye.